Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Tras la angustia sobre la posibilidad de que el condado de Fresno regresara a la categoría morada del estado, autoridades revelaron que continuará en el nivel color rojo del modelo categorías del estado en relación con COVID-19, lo que quiere decir que ciertos negocios seguirán teniendo la oportunidad de operar dentro de sus instalaciones con modificaciones. Si el condado hubiese regresado al color púrpura, según las reglas del estado, el condado hubiera enfrentado más restricciones nuevamente. Por su parte, el condado de King se ha unido a otros condados del valle en moverse al nivel del estado rojo, lo que significa que más negocios podrán reabrir sus puertas, lo que incluye restaurantes, cines, gimnasios y sitios de adoración, con modificaciones. Para ver una lista completa de los negocios que podrán abrir, visite nuestra página YourCentralValley.com. La actualización del día de hoy en relación con la categoría estatal permitirá que escuelas en el condado de Fresno continúen con sus planes de reapertura. Pero antes de que eso suceda, comenzando esta semana, el Distrito Escolar Unificado de Fresno estará permitiendo que pequeños grupos de 10 estudiantes acudan a clases en persona a una distancia. Los pequeños cohortes son para estudiantes que no han podido formar parte del aprendizaje a una distancia debido a problemas de acceso de Internet o accesibilidad a dispositivos. Grupos también incluyendo a estudiantes que estarán aprendiendo cómo hablar inglés y eso en clases de educación especiales. Esos estudiantes tendrán que usar máscaras cuando estén alrededor de otros y se tendrá que mantener una distancia social. It's so nice to have kids back on campus. We do have a small cohort. It is not in-person instruction yet. It is still online learning. We're still using the distance learning model, but we've focused on bringing back students that need the most support. En estos momentos, la prioridad del distrito es promover la educación digital a todos sus estudiantes y dicen estar enfocados en el éxito de todos y que más estudiantes regresarán a sus clases cuando es seguro para ellos. Y el presidente Donald Trump y el candidato a la presidencia Joe Biden están de campaña. Joe Biden está intentando obtener el voto de esas personas de mayor edad en Florida, un grupo que ayudó al presidente Trump ganar en las elecciones del 2016. Biden llama a la manera que el presidente ha enfrentado la pandemia como eráctica. El presidente llevó a cabo una reunión en Florida este lunes por la noche donde lanzó máscaras al público sin que él usara una y continúa insistiendo que es ahora inmune a COVID-19. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there, I'll kiss everyone. El presidente Trump se estará enfocando en Pensilvania esta noche durante una semana ocupada. Por lo tanto, el coronavirus ahora está afectando al mundo del fútbol profesional. La estrella portugués Cristiano Ronaldo ha dado positivo a COVID-19 de acuerdo a un comunicado por la Federación de Fútbol de Portugal. El jugador de 35 años no formará parte del partido de mañana contra Suecia. Se informó que Ronaldo se encuentra bien y no tiene síntomas y está en aislamiento. Ahora nos vamos al otro lado del estudio donde AJ Fox nos tiene toda en relación con el clima. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, temperaturas hoy un poco por encima del promedio, pero casi 90 grados, 88 grados en Fresno, 88 en Hanford, exactamente 90 grados en Lemoore y un poco más humo en el Valle Central, pero podemos ver bien los edificios del centro de la ciudad de Fresno. Moderada calidad del aire en mayor del Valle Central, un poco lugares con buena calidad del aire ahora y en las montañas cerca de los incendios va a estar un problema con calidad del aire y la alerta de calidad del aire es algunos condados en el Valle Central, pero no todos. Algunos condados solo. Satélite nos muestra el humo en el Valle Central y el humo de los incendios. Ayer los incendios fue a la este y hoy es a la sudeste y mañana la suroeste y hacia el Valle Central. Significa más humo para el valle en los días en el futuro. Futurecast Humo dice, nos muestra el humo
moviendo hacia la ciudad. Temperaturas van a estar en los 80s mañana, excepto en Mendota, Los Banos y Merced en los 90s, 88 en Madera y Hanford, 92 en Los Banos. Y para los próximos 7 días, soleado pero brumoso con humo, temperaturas van a estar por encima del promedio. Los 90s regresan el jueves y los 80s regresan el domingo. Y cuando tenemos temperaturas más fresco, tenemos aire más claro. Desiree, regreso contigo. Y sigue ese humo. Gracias, AJ. Autoridades de Fresno investigan un tiroteo desde un vehículo que dejó a una mujer en el hospital. El hecho se registró este lunes a las 11 de la noche en el área de McKenzie, la calle 8. Oficiales dicen que una mujer de 33 años se encontraba sentada en su vehículo con otra persona cuando alguien en un auto abrió fuego contra su vehículo. La mujer fue llevada al hospital y se espera que se recupere. Oficiales dicen que se desconoce si fue un ataque al azar. No cuentan con una descripción del sospechoso. At this point, the only suspect information that we have is a male adult driving a silver four-door BMW that was last seen northbound on 7th Street from the area. Oficiales dicen que solamente cuentan con la descripción del auto, un BMW de 4 puertas color gris. No creen que el crimen está relacionado con las pandillas. Si usted tiene información sobre este caso, se le pide que se comunique con la policía. Y esta es la última actualización sobre el incendio Creek que arde en los condados de Fresno y Madera. Autoridades revelaron que existe un 55% de contención y que ha quemado más de 333,000 acres y ha destruido o dañado cerca de 1,000 edificios. Y en el condado de Tulare, el incendio SQF Complex aún sigue a un 70% de contención. Las llamas han consumido 167,000 acres desde su comienzo a mediados de agosto. Autoridades esperan el poder tener un control total a principios de noviembre. En otros temas, el Partido Republicano está recibiendo críticas tras colocar cajas para boletas no oficiales alrededor del estado, incluyendo aquí en el condado de Fresno. La mayoría parte de las cajas habían sido colocadas en tiendas de armas de fuego, pero han sido removidas. El recoger boletas es ilegal en California. Boletas pueden ser entregadas por otra persona siempre y cuando cuenten con una firma y son entregadas seguramente. Pero el estado dice que cajas no autorizadas son ilegales, de acuerdo a representantes del partido locales. Solamente querían que votantes contaran con más lugares en donde emitir su voto. We're not going to allow the Secretary of State or the Attorney General to suppress the vote, to reduce the amount of options that people have in order for them to vote. And if they've got a problem with us doing ballot harvesting on a law that they created and they implemented in 2016, then we'll see you in court. Si usted fue uno de los que ejercieron sus votos usando estas cajas, usted le piden el escribirse para recibir notificaciones sobre el estatus de su boleta. De esa forma se dará cuenta si su boleta fue aceptada. Por su parte, miembros de la comunidad al sur del valle se han unido para mostrar su apoyo a un hombre cuyos letreros fueron quemados. La oficina alguacil del condado Tulare informó que por segunda vez alguien le prendió fuego a unos letreros que mostraban apoyo al presidente Trump y al congresista local Devin Nunes este fin de semana. Miembros de la comunidad decidieron el reconstruirlos, pero esa vez con contenedores de envío de acero. El dueño de los letreros dice que todos deberían de tener la oportunidad de mostrar su punto de vista. El incidente sigue bajo investigación. Si usted tiene información sobre este caso, se le pide que se comunique con el alguacil del condado de Tulare. El aprendizaje a una distancia ha causado algunos problemas, pero una familia dice que el aprendizaje en línea fue algo que le salvó la vida a un ser querido. When she started speaking, I could tell that there was something wrong. I wasn't sure what was wrong, but there was something wrong. Julia Cook es maestra de primer grado en Michigan y como muchos educadores está trabajando desde su casa con estudiantes. De acuerdo a Cook, estaba trabajando con uno de sus estudiantes quien enfrentaba problemas con su dispositivo cuando se comunicó por teléfono con la abuela Cynthia Phillips. Dice que notó un problema con el habla de la mujer. Fue cuando personal de la escuela se comunicó al 911. Cook no lo sabía, pero Phillips estaba teniendo un derrame cerebral y fue llevada al hospital. Because it wasn't for them getting the help I needed, I would have just not been here. Se espera que Phillips se recupere.
Y aún tiene tiempo para disfrutar de la gran feria de Fresno en ruedas. Personas pueden disfrutar de la comida de 18 locaciones junto con entretenimiento y música. Personas interesadas también pueden recibir una prueba de COVID-19. La gran feria de Fresno sucederá hasta el 18 de octubre, así que ya sabe, hasta el 18 tienen. Así vamos a final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.